y se pasaban las imágenes de Aníbal Fernández y Alberto Fernández, que lastimosamente, por un lado decían que los narcos habían ganado la guerra y por el otro decía que algo había que hacer. La verdad es que no hicieron nada y hoy estamos pagando esa inacción, los argentinos y particularmente la gente que vive hoy en Rosario. Sentados hace 20 años en lo más alto del poder, algo habrá que hacer con el narco, decía Alberto Fernández. Vamos a hablar ahora con el ministro de Defensa, Luis Petri. Petri, ¿nos escucha? Sí, los escucho. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. ¿Cómo están? Bien, un ministro de Defensa, como las Fuerzas Armadas, ¿exactamente qué van a hacer en Rosario? Las Fuerzas Armadas van a hacer lo que la ley establece que tienen que hacer en estos casos. La ley de seguridad de Interior es muy clara respecto del cometido que tienen que tener las Fuerzas Armadas y es el de brindar apoyo a la seguridad interior, de apoyatura. Y esta apoyatura tiene que ver con la logística, tiene que ver con las comunicaciones, tiene que ver con el transporte, tiene que ver con los ingenieros. Estas son las cosas que prevé para estos supuestos específicos el accionar de las Fuerzas Armadas. Para esto fuimos requeridos, el presidente de la Nación, Javier Milei, nos dio instrucciones precisas. Por primera vez, y esto es importante destacarlo, se constituyó el comité de crisis que prevé la ley de seguridad interior. Esto es, para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en el marco de la ley, es imprescindible que se constituya el comité de crisis. Ese comité de crisis fue convocado y a partir de esa convocatoria nosotros nos estamos haciendo presentes en Rosario con todo el poder y la infraestructura y los recursos humanos con los que cuenta las Fuerzas Armadas para auxiliar, para apoyar y para cooperar con las fuerzas de seguridad, tanto nacionales que conduce Patricia Bullrich, como provinciales en manos del gobernador Maximiliano Puyaro. Ministro, quiero pedirle un ejemplo. ¿Se identifica un búnker o se identifica un lugar en donde puede haber una célula narco, sospechosos? ¿Qué hace el ejército ahí? ¿Qué lleva? ¿Y quién entra? ¿Quién reprime o allana? Bueno, en estos casos son las fuerzas de seguridad las que voltean el búnker, pero quienes pueden transportar por tierra o transportar por aire, por ejemplo, porque vamos a poner a disposición 6 helicópteros que van a poder tanto cumplir funciones de observación por parte de Gendarmería como funciones de transporte. Entonces, quienes pueden proveer y están en mejores condiciones, por ejemplo, de proveer la logística por aire, son sin dudas las Fuerzas Armadas, ni hablar también de la logística por tierra o las comunicaciones. Nosotros también vamos a proveer de la infraestructura que contamos en el pozo de Merlo, donde tenemos el Centro de Comando y Control Aeroespacial, para vigilar por aire lo que está ocurriendo en Rosario. Nos vamos a comprometer. Vos recién veías y se pasaban las imágenes de Aníbal Fernández y Alberto Fernández, que lastimosamente, por un lado decían que los narcos habían ganado la guerra y por el otro decía que algo había que hacer. La verdad es que no hicieron nada y hoy estamos pagando esa inacción, los argentinos y particularmente la gente que vive hoy en Rosario, el flagelo de un narcoterrorismo que azota la ciudad. Y nosotros estamos dispuestos a involucrarnos con todo el poder que tiene el Estado y en el marco de la ley. Fuerzas federales, Fuerzas Armadas, en el marco de la Ley de Seguridad Interior, coordinando con las fuerzas provinciales de seguridad, que sin lugar a dudas, a la hora de llegar al búnker, son las que tienen que aprender y apresar a los delincuentes, ¿no? Jessy.